política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación. Les confieso que en esta ocasión me gustaría que los segundos fueran minutos y extender lo más posible estos 30 minutos que nos esperan, porque está con nosotros Catalina Botero. Catalina Botero es experta en libertad de expresión. Ella actualmente es la copresidenta del Comité de Supervisión, escuchen con atención, es la copresidenta del Comité de Supervisión de Facebook e Instagram a nivel mundial. Si no me equivoco demasiado, tomó esta copresidencia global que comparte en el comité con una veintena de personas, donde hay ex primeras ministros, hay premios Nobel, hay expertos en libertad de expresión de todo el mundo, literalmente, y de todos los idiomas posibles. Es la única latinoamericana, ella es colombiana, que está en este comité de supervisión de Facebook. Pero además, Catalina Botero ha sido relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Y fue hasta hace relativamente poco, ya nos contarás, Catalina, la decana también de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. No voy a decir todo tu currículum, querida Catalina, porque el tiempo escasea. Y la verdad es que quiero aprovechar muchísimo tu presencia y agradecértelo de todo corazón. Gracias por estar en esta conversación, querida Catalina. Bienvenida. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti por invitarme a conversar contigo. ¿En qué te has metido, Catalina? Cuéntanos, ¿cómo es esto de...? O sea, Facebook es una cosa muy grande. Hasta donde entiendo es la red social más importante del mundo, tú me corregirás. Y tu papel como copresidenta de este comité de supervisión, que además es autónomo, entiendo que lo ha creado la empresa fundada por Mark Zuckerberg para algo, justamente para controlar que Facebook no se contradiga en términos de la libertad de expresión, pero tampoco haya excesos en la libertad de expresión. Vaya menuda tarea, Catalina, que copresides para el mundo entero. ¿Nos puedes contar algo de esto? Sí, Facebook es efectivamente la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Además, Facebook, digamos, es Facebook, Instagram y ahora WhatsApp. Y tiene la mayor cantidad de usuarios en el mundo. Es una comunidad realmente global, multicultural, y empezó a enfrentar, más o menos a partir de 2016, muy duro en 2017, una serie de dificultades por distintas razones. Primero, por el escándalo de Cambridge Analytica, no sé si lo recuerdas, se filtraron una cantidad de datos de Facebook que los usaron unas personas para hacer publicidad direccionada. Así es. Incluso una publicidad bastante cuestionable, no solo en las elecciones de los Estados Unidos, sino en varios países, y claro, eso generó una polémica enorme alrededor de la forma como Facebook cuidaba sus datos, los datos personales de todos sus usuarios, ¿no? Sí. Luego Facebook enfrentó también una polémica, y sigue enfrentándola, yo creo que razonable, por la concentración en el mercado. Claro. Facebook, nuevamente, es una empresa enorme, gigante, entonces ahí hay una discusión grande sobre la concentración en el mercado. Además, una discusión sobre el uso de los algoritmos, que es algo de lo que deberíamos hablar, ¿no? Hablemos de eso, los algoritmos que te encierran como en una cámara de eco, que te hacen seguir solamente a la gente que piensa como tú, y tú empiezas a creer que el mundo está integrado solo por gente que piensa como tú. Claro, porque los algoritmos lo que hacen es, tú corrígeme, pero lo que yo entiendo que hacen los algoritmos es detectar tus usos en las redes
y reproducir esas preferencias en las redes y llenarte de ellas. No te dan espacio a abrir otros campos, otras ideas, otros espacios en la conexión. Te llenan de lo que... Tienes que buscártelo como en una selva Sí, en donde no te dejan ver sino aquello que ellos suponen que a ti te gusta. sí, ¿Por qué? Porque el modelo de negocios de todas las plataformas, incluyendo Facebook, es que tú estés mucho tiempo en la red social. Entre más tiempo estés tú o cualquiera de las personas que nos está viendo en la red social, pues más publicidad pueden vender, porque dicen, claro. mire, tenemos a todas estas personas y además dirigen la publicidad a lo que te gusta. Tú miras gaticos, te muestran gente que mira gaticos. Pues sí. Tú miras armas nucleares y te muestran temas sobre armas nucleares. Lo cual es sumamente delicado, asumo, Catalina, porque si te venden, si tú miras violencia o si miras lenguaje de odio, pues supongo que los algoritmos... Déjame llegar ahí. Venga, adelante. Entonces te estoy contando como una serie de polémicas, ¿no? De Facebook no guarda adecuadamente los datos personales, hay un problema de concentración en el mercado, ¿qué hacemos con los algoritmos? ¿Cómo funcionan? Y otra polémica tenía que ver con la moderación de contenidos, que es lo que tú estás mencionando. Sí. Bueno, recuerdo bien lo de Donald Trump, ¿no? Y todo lo que sucedió con Donald Trump, que no es un tema menor. El 6 y el 7 de enero, con la toma del Capitolio. Sí. Pero claro, ese es el caso más visible. Sí. Hay muchísimos casos. Entonces Facebook tiene una serie de estándares, se llaman los estándares comunitarios, de reglas de la comunidad. Si tú entras a Facebook, te dicen, usted no puede publicar desnudez adulta, usted no puede incitar al odio, y hay una serie de estándares. Pero resulta que moderar contenidos, o sea, ver si los 3.000 millones de usuarios están cumpliendo esos estándares. 3.000 millones de usuarios. Sí, okay. O sea, es un número. Bueno, perdón. Entonces, que insiste, y tú tienen una moderación. Copresides el comité de supervisión para evitar. Ya te voy a explicar. Yo sé que es muy largo el prólogo, pero es para que la gente un poco entienda de qué se trata. Hay muchas polémicas sobre Facebook. Sí. Una tiene que ver con la moderación de contenidos. Sí. Facebook enfrenta esa polémica duro y crea, un poco para enfrentar todas las discusiones alrededor de cómo estaba moderando contenidos, de qué estaba sacando y qué estaba dejando, a este comité. Y dice, mire, yo voy a coger 130 millones de dólares, los voy a entregar en una fiduciaria, eso no es revocable. Voy a nombrar a 4 personas y con esas 4 personas voy a nombrar a otras 16. Pero esas 4 personas y ese comité de 20 personas que no trabajan para Facebook, trabajamos para una empresa independiente, con un presupuesto independiente que Facebook no puede revocar, con un plazo fijo, o sea, nadie puede terminar nuestro contrato, salvo nosotros mismos, es como una corte, Catalina, si no cumplimos nuestros deberes. Catalina, no avances más, déjame hacer aquí un corte, porque si no me van a regañar, y quedémonos con eso. Una vez integrado ese comité de 20 personas que tú ayudaste a integrar para el mundo entero, pues hay que enfrentar los problemas de fondo. ¿Te parece que vayamos a esos problemas de fondo al regresar del corte? Venga. Vamos a un corte y regresamos con Catalina Botero. Lástima que el tiempo corra tan rápido. Volvemos. Pues Catalina Botero, junto con otras 3 personas, ya nos estaba contando, integró este comité de supervisión para Facebook en todo el globo y pues tiene que regular contenidos, Catalina. Tienes que enfrentar ahora a ese monstruo de las redes sociales diciendo que sí, que no. ¿Es esa la labor? ¿Hasta dónde llega, hasta dónde no llega? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el fondo de la... Ya entendimos 20 personas, por cierto, muy notables personas, copresididas por gente como tú, y pues que tienen esta labor de autónoma, es decir, no dependen, no obedecen a los dueños de Facebook, a sus accionistas, tienen un mandato establecido y tienen los recursos para hacerlo. ¿Cómo le hacen, Catalina? De verdad es una tarea que a mí me agobia solo de contársela
a quienes están en esta conversación con nosotros? Nuestra tarea es supervisar a Facebook. Nuestra tarea es tomar decisiones sobre los casos más graves y más emblemáticos en los cuales Facebook ha tomado la decisión de sacar contenidos y hacerlo utilizando no solo los estándares comunitarios de Facebook, sino sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos. Ok. Y en la mayoría de los casos que nosotros hemos revisado, en la inmensa mayoría, hemos revocado la decisión de Facebook. Han revocado, que Facebook o sea, Facebook se ha excedido. Inaceptables. Sucedió, por ejemplo, así con el caso perdón que insista, con lo de Donald Trump, que es algo que conocemos todos. ¿Cuál fue la posición del Comité de Supervisión en una situación de esta magnitud global, Catalina? Bueno, entonces el 6, Donald Trump saca unos posts, unos contenidos en Facebook. Sí. Mientras está produciendo todo el ataque al Capitolio. Sí. El 7, Facebook decide suspender la cuenta de Donald Trump de manera indefinida. Dice, por lo menos hasta la transición pacífica de poder, pero de manera indefinida. Y nos envía el caso y nos dice, ¿hice bien o hice mal? Sí. Nosotros le contestamos, hizo bien en suspender, porque efectivamente el señor Donald Trump alabó un acto de violencia con el contenido que puso en Trump. Y está prohibida la alabanza a la violencia, particularmente de un líder político que tiene semejante audiencia. Bueno. Pero hizo mal en suspenderla indefinidamente. Okay. Porque los usuarios, incluyendo Donald Trump, tienen derecho a que usted se comporte de conformidad con sus reglas. Y no existe dentro de sus reglas una suspensión indefinida. Catalina, usted puede suspender por un plazo o cerrar la cuenta. Decida qué quiere hacer. Como relatora para la libertad de expresión, Catalina, perdón que gire, tú te enfrentaste a jefes de Estado y lo hiciste con una enorme valentía. La verdad es que te tenemos una enorme admiración, entre otras muchas razones, por esa. Nos consta que hubo jefes de Estado como el de Ecuador, para poner las cosas por su nombre, como el de Venezuela, que incluso se inconformaron por lo que tú estabas haciendo, porque justamente ellos estaban bloqueando la libertad de expresión. Tú encuentras una identidad entre la potencia que tiene esta red social, la más importante del mundo, y la potencia que tienen los estados para regular la libertad de expresión en el mundo, o de plano son dos cosas distintas, Catalina? Yo creo que son dos cosas distintas. Okay. Ahora, también creo que la potencia con la que hablaba Rafael Correa en Ecuador, sí, o Hugo Chávez en Venezuela, sí, era tan fuerte como la que tiene Donald Trump en Twitter, porque controlaban, sí, prácticamente todo el ecosistema de medios. Sí. Inhibían a todos los periodistas críticos, cerraban los medios de comunicación o cerraron los medios de comunicación a través de todo tipo de trampas, ¿no? De sentencias judiciales amañadas. Entonces controlaban todo el ecosistema, o no todo, pero casi todo el ecosistema, y era el ecosistema que en ese momento, digamos, consumía, por decirlo de alguna manera, la población en esos países. Y aquí es al revés. Entonces, aquí tú tienes a la red social que decide qué contenido sí, qué contenido. Es decir, es un botón, deja de ponerlo, simplificarlo a este nivel. Un Estado, un jefe de Estado, tiene muchos medios de control y acá tienes una sola vía. Bueno, las distintas que supone Facebook, de acuerdo, WhatsApp, Instagram, Facebook, pero finalmente es una misma empresa que además, como me explicas, está dispuesta a someterse al juicio del Comité de Supervisión cuando sea el caso. ¿Es correcto? Esa es la vía. Los estados tienen muchas vías para, digamos, coaccionar la libertad de expresión, mientras que Facebook está buscando la mejor forma posible de que fluya la libertad de expresión sin excesos. Corrígeme si lo estoy fraseando mal, Catalina. ¿Es así? Ese es el trabajo que tienes enfrente. Sí, por cualquier razón, por buenas o malas razones, por presiones respecto de Facebook. Por eso era tan importante la introducción. O sea, Facebook se encontró con una cantidad de presiones y con la amenaza de una regulación muy fuerte. Entonces, uno puede decir que incluso por presión de sectores políticos muy importantes que le dijeron, usted no puede ser así de poderoso. No sí. puede ser que una sola persona en Facebook decida lo que se queda y lo que se va en estos casos emblemáticos. Y entonces Facebook dijo, bueno, voy a crear ellos lo llamaron una supercorte, que no depende de mí.
en claro, donde está esta gente que es independiente, a la que yo no puedo echar de su trabajo, digamos. de acuerdo. Y Y crean pueden, eso. y tienen también Es el un poder. experimento valioso. Es un experimento importantísimo, Catalina, porque las redes sociales hoy son, pues la verdad, la vía de comunicación más potente que hay en el mundo entero. Y estas grandes carreteras nos comunican a todas y a todos en el mundo entero, pero además pueden definir elecciones. Efectivamente, Catalina, en un descuido pueden determinar con esto de los algoritmos, pero destinados a un propósito político específico, cómo, cómo conducir a las personas para votar en un sentido determinado. Es delicada la tarea. Hay que resistirse al algoritmo, Mauricio. Hay que O sea, resistirse al hay algoritmo. que resistirse al algoritmo, hay que hacerle trampa al algoritmo, hay que engañar al algoritmo. Ok, Uno tiene que buscar a la gente que no piensa como uno para que luego uno pueda tener eso en su universo. de acuerdo. Uno tiene que buscar más cosas de las que uno está, digamos, simplemente interesado directamente para poder, para romper la frontera que el algoritmo crea. Eso implica educación cívica y Sí. educación política de muy alto, o al revés, muy profunda. Catalina, el tiempo vuela. Déjame hacer otro corte y ¿por qué no hacemos al regreso, intentemos esta identidad entre algoritmo y vida política? Porque ya volveremos, pero no lo estamos pasando bien en México, querida Catalina, con el problema de la libertad de expresión. Volvamos, si te parece, y hablamos de eso en particular, de esa identidad. Volvemos enseguida, no se vayan, esto es cada vez más interesante, por favor. Tenemos que aprender a huir, a escapar, no sé cuál es el verbo más correcto, a defendernos de los algoritmos que nos ponen las redes sociales, nos dice Catalina Botero, y yo añado, los algoritmos no solo son electrónicos, también hay algoritmos políticos, los jefes de Estado, los gobiernos en general, no solo los jefes de Estado y los grandes partidos políticos en general, tienden a usar también las redes sociales y el resto de los medios de comunicación para favorecer a sus banderías, para hacerse del poder, y con esto van cercenando poco a poco la libertad de expresión. Ha sido un fenómeno recurrente, Catalina Botero lo enfrentó en su momento desde la Organización de Estados Americanos y pues ahora se ha trasladado a las redes sociales. Hay una cierta identidad, Catalina, yo la veo, lo digo por mí, no te comprometo con esta afirmación, pero querer que la sociedad tenga un pensamiento único, que solamente piense como el líder político de la nación, es una tentación no solo mexicana, también mexicana y cada vez más elocuente en México, pero es una tentación que ya empieza a correr por buena parte del mundo, Catalina. Te preguntaba hace rato si tú encuentras una cierta afinidad entre una cosa y la otra, desde tu experiencia como relatora. Yo creo que la tentación de algunos líderes políticos de tener una única visión del mundo y un pensamiento único y ser alabados permanentemente y terminan genuinamente creyendo que cualquiera que los critique es su enemigo, esa tentación ha existido en la historia de la humanidad siempre. La democracia existe con frenos y contrapesos, con controles para evitar esa tentación autoritaria. Ahora, lo grave no es que haya gente que quiera que la alaben. Lo grave es que haya gente que siga a esas personas. Sí. Hay momentos de la humanidad, pocos, Como los en algoritmos. donde hemos valorado sobre todo el pensamiento crítico, en donde nos sentimos, el placer está en someter nuestras ideas como a la deliberación, ¿no? Sí. Como a esa prueba ácida de la crítica. Sí. Y ahí es no, lo que hacemos normalmente. Por ejemplo, tú y yo en otros escenarios, cuando nos sentamos y ponemos nuestras propias ideas
en la mesa, sobre Sí, el tapete, sí, y sacamos mejores argumentos. Y esa partida de ajedrez sí. maravillosa nos hace muy felices, pero parecería que hay momentos en la historia en donde la gente lo que le hace feliz es exclusivamente oír lo mismo que piensa. Bueno, pero No, como el algoritmo, por eso insisto en la algoritmo. analogía, es el algoritmo, pero planteado en términos políticos. Ahora, no hay democracia, Catalina, donde no hay libertad de expresión. Es decir, la democracia Ah, no. últimamente se ha planteado solo como una competencia por los votos, no es cierto. La deliberación pública y la libertad para que exista esa deliberación pública es la otra condición de la existencia democrática. Y tú has defendido a capa y espada en todo el continente esa otra condición democrática. Yo sí quiero, antes de cerrar, que me digas, vamos ganando, vamos perdiendo, ¿cuál es tu evaluación propia, Catalina? Es muy contradictorio porque hay líderes que cada vez proponen más un pensamiento único y no están dispuestos a oír la crítica y no sienten que la crítica les ayuda, y eso es gravísimo porque eso mina la democracia. Sí, Porque la democracia es una selección de preferencias políticas. Yo voto por el que me gusta. ¿Cómo sé cuál es el que me gusta si no hay una deliberación abierta? pues sí, Si la gente no se siente tranquila, criticando, hablando, haciendo control político, pues sí. pues no lo puedo saber. El algoritmo me encierra, el pensamiento único me encierra, mi selección de preferencias está viciada, hay un problema serio en el funcionamiento de la democracia. Tú dirías, Normalmente lo primero que pasa, Mauricio, cuando sí, las democracias resurgen, es sí, que la libertad de expresión vuelve a ser ese espacio de deliberación abierta, absolutamente, desinhibida, sin miedo. No absolutamente. estamos pasando por un buen momento en la humanidad, pero las redes sociales ayudan. Las redes ¿Ayudan? sociales ¿Ayudan o ayudan, no? Porque fíjate que las redes sociales pueden ayudar, ¿no sería ese el fraseo más correcto, Catalina? Es decir, pueden pueden ayudar. ayudar en la medida en que aprendamos a usarla con el mismo espíritu de apertura, de deliberación, de inteligencia colectiva al que estás apelando, y no solo por la vía del algoritmo y la reproducción de las mismas ideas que acaban siendo repetidas patológicamente. Tenemos que aprender a hacer eso, Catalina. Y el acoso en redes, que es una cosa complicada, ¿no? Cuando alguien Uf, dice algo que es disonante y vienen y la manada se le, digamos, lo cierra, como que le pone una barrera para que su voz no pueda ser escuchada. Y yo creo que contra eso tenemos que, eso es la educación cívica, y los eso es bots, la ciudadanía digital, Mauricio. sí, Tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos digitales. la ciudadanía digital, nos queda un minuto, no lo puedo creer, yo quería exprimir cada segundo contigo. Solo una cosa más, los bots existen, no los soñamos, o sea, Sí, sí hay sí, bots, sí hay sí. empresas Hay, incluso que se dedican sí. a acosar personas a través de medios electrónicos. Eso es parte de la batalla, supongo que tú también estás dando desde Facebook. Pues las interacciones no humanas son preocupantes. No es la moderación de contenido a la que nosotros nos referimos, que nosotros, digamos, nuestra competencia, pero es una preocupación enorme por las personas que creemos que esas redes sociales tienen que ser un espacio para interacciones humanas, Pues sí. inteligentes, sensatas, con argumentos. Pues claro, las interacciones no humanas tergiversan todas las tendencias, impiden esa conversación de la que estamos hablando. Catalina, eres un orgullo para todos los latinoamericanos, te queremos muchísimo, la verdad, te admiramos muchísimo y yo te suplico que en algún otro momento regreses a conversar con nosotros, con esta experiencia que tienes acumulada. Dura poco esta conversación, pero lo que tú estás haciendo por el mundo, no lo quiero dejar de decir, es de veras de agradecer y lo haces desde hace muchos años. Gracias por estar con nosotros, Catalina, un enorme privilegio. Gracias, Mauricio, muy halagada por todo lo que dices. Muchas gracias. Nos veremos pronto y nosotros nos vemos en la próxima conversación. Vamos a llevarnos este feliz recuerdo de Catalina Botero. Muchas gracias. Civilizada y la convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.